Este fic es una colaboración con diferentes canales, les dejaré la lista de reproducción del fanfic en la descripción de este video para apoyar a los demás canales que forman parte de esta historia. Ahora que ya están al día, iniciemos con el fanfic. En una casa japonesa bastante típica se vería como un pequeño niño de 4 años estaría moviendo con dificultad una silla de la mesa para ponerla junto a una alacena. Así con cuidado se sube a la silla, así con cuidado toma un frasco de galletas y al tenerla en sus manitas firmemente donde esté se sienta en la silla y con un gesto tierno saca una galleta con chispas de chocolate y al verla se lame los labios y a punto de darle una gran mordida unas manos femeninas le quitan la galleta. La Zuri, ya te vi pequeño tramposo, diría sonriendo en tono burlón. Gama, solo ríe un poco asustado ya que lo describieron. La Zuri, ¿con qué quieres comer galletas antes de la comida? Pregunta quitándole el frasco de galletas, regresándolo a su lugar mientras ve con una ceja levantada al pequeño. Gama, al verlo así ríe un poco mientras se rasca un poco la nuca, así en un rápido movimiento baja de la silla y empieza a correr con toda la velocidad que sus piernas le daban. La Zuri, no escaparás, diría riendo, así empieza a perseguir al pequeño por la casa. Gama, riendo corre por cada rincón de la casa para tratar que su madre no lo alcance, pero de repente unas manos con guantes amarillos lo sujetan. Gedo, carga a su hijo que estaba con ojos de platos. ¿Qué pasa, pequeñín? Pregunta algo curioso mientras cierra la puerta de su laboratorio. Gama, papá, me has condenado, diría con la mirada ensombrecida. Gedo, Pregunta con una gota de sudor al verlo así. La Zuri, carga al pequeño. Gama, te tengo, pequeño ladrón, diría viendo a Gama sonriendo. Gama, se rasca la mejilla riendo un poco. ¿Qué cosas no? Pregunta en tono inocente. Gedo, ¿que me perdí? Pregunta al no entender nada de lo que está pasando con su familia. La Zuri, lo que pasa es que tu hijo es un pequeño ladrón de galletas, diría le aprieta un poco la mejilla a su hijo. Gedo, ya veo, le aprieta ambas mejillas a su hijo pequeño glotón, diría riendo. Gama, ya entendí, diría entre risas y lagrimillas, pero de repente su madre empieza a toser. Gedo, creo que estos climas no te están ayudando, cariño, diría rascándose la mejilla, pero no recibe una respuesta más que la intensa tos de su esposa, así solo recibe a un Gama algo preocupado donde ella mujer se arrodilla sin dejar de toser. Cariño, pregunta preocupado. Gama, mamá. Pregunta preocupado. La Zuri, termina de toser pero al ver su mano, se sorprende y se asusta. Necesito ir al hospital, diría mientras su mano gotea sangre. Algunas horas después. Gama, sentado en la sala de espera del hospital mientras abraza una peluche de Godzilla con algo de miedo. Gedo, estaría sentado en la oficina del doctor donde estaría algo tenso al no saber qué estaba pasando, así se asusta al oír la puerta ser abierta. Doctor, buenos días señor Gedo, ya tengo los resultados de su esposa y no son nada alentadores, diría bastante serio mientras se siente. Gedo, dígame qué le pasa a mi esposa por favor, diría bastante preocupado. Doctor, se quita sus lentes, su esposa tiene una agresiva enfermedad deteriorativa la cual la está matando, diría serio pero con un nudo en la garganta. Gedo, eso no es posible, esas enfermedades no son algo que aparecen de la noche a la mañana, ella debió mostrar síntomas desde antes y no hubieran sido tan agresivos, diría tratando de encontrarle una lógica a esto. Doctor, así debería ser pero gracias a los recientes estudios hemos encontrado la causa de su adelantado malestar, su hijo, diría serio. Gedo, se sorprende bastante. ¿Cómo que mi hijo? Pregunta bastante confundido. Doctor, su hijo al estar en el vientre de su esposa aún no sabemos bien cómo pero usó las células buenas de su madre dejando las malas en su sistema, así acelerando la enfermedad de su esposa, diría serio dejando una carpeta en la mesa. Gedo, ¿está diciendo que mi hijo le quitó las células que hubieran atrasado la enfermedad a mi esposa? Pregunta bastante sorprendido. Doctor, así es, si su hijo no hubiera nacido su esposa hubiera tenido tiempo de poder tener un tratamiento para salvarse de esa enfermedad, de verdad lo siento señor, diría serio pero con pena. Gedo, ya veo, diría con la mirada ensombrecida. Varios años después en un laboratorio tecnológico. Gama, con más años de la última vez es muy necesario, diría con ropa de civil en un cuarto de escáneres estirándose. Gedo, claro que sí, tu don es bastante potente así que necesitamos mantenerlo nivelado para tu seguridad, diría presionando varios botones en un centro de mando. Gama, honestamente me siento como un experimento, diría riendo un poco. Gedo, creo que deberías dejar de ver esas películas hijo, diría para presionar un botón azul.
De repente un escáner azul rodea a Gamma donde al escanear cada parte de su cuerpo este regresa a la pared. Gamma. Este sufre un escalofrío, no me acostumbro a eso, diría rascándose la mejilla. Gedo. Bueno hijo, eso es todo, diría para presionar un botón así abriendo la puerta. Gamma. Este sale de la habitación especial liberando un bostezo. Gedo. Este solo ríe un poco al ver a su hijo actual así. Silvia. Señor Gedo, diría sería atrás del mencionado. Gedo. Este se asusta bastante, señorita Charlotte, bienvenida, diría asustado y en pose militar. Silvia. ¿Qué tal va los exámenes del sujeto? Pregunta seria y curiosa. Gedo. Bastante bien, al parecer Gamma tiene la capacidad de almacenar grandes suministros de energía, pero como aún no hemos terminado con los prototipos, aún se le hace imposible expulsarla de una forma pura, diría leyendo sus reportes ante la mirada de su jefa, que a todos los presentes les daba escalofríos al siquiera estar a su lado. Gamma. Oh señorita Charlotte, buenos días, diría sonriendo y agitando su mano. Silvia. Con un leve rubor, ya te dije que me puedes llamar Silvia, diría sonriendo. Gamma. Oh, es verdad, lo siento, diría rascándose la nuca viendo algo nervioso. Silvia. Por cierto, esa película que me recomendaste estuvo interesante, diría algo nerviosa pero sonriente. Gamma. Sabía que le gustaría una película de espías, diría riendo un poco. Gedo. Este tendría una gota de sudor al ver la interacción de ambas personas. Oigan. Silvia. ¿Lo ves? Sería ya terminó, señor Gedo. Gedo. No, señorita Charlotte, diría asustado. Gamma. Por favor, señorita Silvia, no sea tan dura con mi papá, ¿no ve que está chiquito?, diría sonriendo mientras carga a su padre de sus hombros. Silvia. Tienes razón, diría riéndose un poco. Gedo. Bájame si no quieres estar castigado toda una semana, diría un poco molesto. Gamma. Ya papá, no te molestes, diría sonriendo, así lo abraza con cariño. Gedo. Este libera un suspiro, así corresponde el abrazo. Silvia. Esta tendría un rubor al ver eso, pero al nota que todos los científicos, que la veían asombrados por esa expresión, regresen al trabajo, diría sería así, se prepara para irse. Nos vemos después, Gamma, diría sonriendo amigablemente, así sale de la habitación. Gamma. Nos vemos, señorita Silvia, diría amigablemente, así baja a su padre. Gedo. Tengo una leve sospecha de que mi jefa quiere ser mi nuera, diría acomodándose la bata. Gamma. Oh vamos papá, estás exagerando, la señorita Silvia solo es amable conmigo, nada sentimental, diría riendo un poco. Gedo. Creo que saliste demasiado inocente para este mundo, hijo, diría rascándose la mejilla viendo a su hijo. Gamma. ¿Qué? Pregunta con cara de duda. Gedo. Nada, este libera un bostezo, tengo que trabajar para terminar el prototipo para ti, pero tengo sueño, diría rascándose la nuca. Gamma. Bueno, llevo varios años tratando que duermas y después trabajes, pero como eso nunca funciona, te traeré tu café favorito, diría con una pequeña sonrisa al recordar esos momentos. Gedo. Que sea extra cargado por favor, diría mientras empieza a teclear botones. Gamma. Entendido, diría para salir de la habitación rápidamente. Gedo. Este ve como su hijo lleno de energía sale de la habitación liberando un suspiro junto con una leve risa. Gamma. Este con las manos en los bolsillos llega a la cafetería, su padre siempre lo traía cuando era más pequeño, sería tonto pensar que no supiera el camino hacia la cafetería, así este entra tranquilamente solo, viendo a una persona. Oh hola señorita Konuki, diría amablemente sonriendo. Sayo. Oh Gamma, qué gusto tenerte otra vez por aquí, diría sonriendo muy feliz de verlo. Gamma. A mí también me alegra verla, diría sonriendo. Sayo. Y dime, ¿veniste a visitarme o tal vez invitarme para una cita después del trabajo? Pregunta algo coqueta. Gamma. ¿Qué cosas dice señorita Konuki? Solo vine para que mi papá pudiera crear algo que me ayude a expulsar la energía de mi don, diría recordando lo que le dijo su papá. Sayo. Ya veo, bueno, si estás interesado en pasar una noche divertida no olvides que tienes mi número, diría dándole un guiño. Gamma. Lo tendré en cuenta, usted sí que sabe los buenos lugares para ir a comer, pero nada de beber, no me gusta la cerveza, diría sirviendo el café de su papá, así recuerda la vez que probó la cerveza y saca la lengua. Sayo. Un poco aburrido pero acepto, diría riendo un poco. Gamma. Este termina de preparar el café, bueno, nos vemos luego señorita Konuki, diría despidiéndose con su mano sonriendo. Sayo. Nos vemos luego Gamita, diría sacudiendo su mano y sonriendo. Gamma. Este sale así con calma, va con su padre así llegando café para el papá más increíble, grita dentro de la zona donde varios de los científicos ríen un poco. ¿El mejor papá está aquí? Pregunta otra vez disimulando el no encontrarlo. Gedo. Este con un rubor levanta la mano.
Gama. Este finge encontrarlo así, este va a su lado. Café para el mejor papá del mundo, diría sonriendo así. Deja el café en las manos de un nervioso Gedo que solo quiere ocultar su mirada. Gedo. Gracias hijo, ve su reloj, el tiempo pasa cuando trabajas, ya es todo por hoy, puedes irte a casa, yo llego mañana, diría tomando un poco de su café. Gama. ¿Estás seguro? Si quieres puedo tomar la primer guardia, diría haciendo un saludo militar. Gedo. No gracias hijo, yo puedo solo, no soy tan viejo para quedarme dormido en medio del trabajo, diría con una gota de sudor. Gama. Eso ya lo sé, solo no quería dejarte solo, diría sonriendo. Gedo. Estoy bien, no te preocupes, además no dijiste que hoy ibas a hacer una pijamada con tus amigas de la escuela, diría con una ceja levantada. Gama. Uy, diría mientras el recuerdo le llega de golpe. Gedo. Típico de mi hijo, diría riendo un poco. Gama. Bueno, si ya no me necesitas me voy, diría para abrazarlo y salir corriendo rápidamente. Gedo. Ríe un poco al verlo irse así de rápido, pero de repente su teléfono suena, tomando su atención así al ver el identificador de llamadas en desconocido. Contesta Dr. Gedo al habla, diría esperando una respuesta. Hola Gedo, ha pasado tiempo, diría una voz feliz de escuchar la voz de su amigo. Gedo. David Shield. Pregunta muy sorprendido. En el hogar del prota. Gama. De supone palomitas en un tazón y saca una soda del refrigerador, así poniendo todo en la mesa y libera un suspiro. Muy bien, ahora solo faltan mis. No termina ya que su timbre suena, creo que el impuntual siempre soy yo, diría para abrir la puerta con una sonrisa. Hola chicas, diría sonriendo amigablemente. Miku. Hola Gama, diría desviando la mirada. Chiquilla. Hola cuernitos, diría de forma agotada. Gama. Ustedes siempre tan condescendientes, diría riendo un poco adelante. Pasen, sean bienvenidas a mi hogar, diría amigablemente. Miku. Linda casa, diría viendo el hogar. Gama. Gracias, mi mamá la escogió ya que el azul era su favorito, aunque mi papá quería hacerla amarilla, diría recordando cuando le contaron eso sus padres. Chiquilla. Se lanza al sofá que tienes preparado para hoy. Pregunta bastante cómoda en el sofá. Gama. Bueno, ya que la última vez vimos las películas de Viernes 13, ¿qué tal si hoy vemos La Matanza de Texas? Diría encendiendo la televisión, así sale en la pantalla la saga de películas. Chiquilla. Suena interesante, diría viendo la pantalla. Miku. Aún me pregunto el por qué solo somos nosotras en tus maratones de películas, diría viendo a Gama con duda. Gama. Bueno, es que la verdad ustedes son las únicas que no les incomoda el asunto de mis antenas y son las únicas que no me dicen infantil, diría rascándose la mejilla. Chiquilla. Suena justo para mí, diría desde el sofá. Miku. Tranquilo, nosotras nunca te jugaremos, diría acariciándole la cabeza. Gama. Gracias Miku, diría sonriendo así. Se sienta donde Chiquilla usa su pierna como almohada como un gato y Miku se sienta a un lado así. Presiona para iniciar la película ofreciendo palomitas. Al día siguiente. Gedo. Prueba con esto, diría para darle una clase de arma. Gama. Ve que es un arma simple y sin mucho chiste, pero al quitarle el seguro siente como parte de su energía se va al arma así. Da un disparo donde sale una bala de energía azul la cual destruye el maniquí de pruebas. Wow, diría muy impresionado. Gedo. Ve los escáneres y ve que el arma funciona perfectamente. Eureka, por fin pude construir algo que te ayude a liberar tu energía de forma controlada, diría muy feliz. Gama. Luce genial papá, diría saliendo viendo el arma, aunque siento que le falta algo, diría acariciándole el mentón, pero vería un boleto enfrente de él. ¿Y esto? Pregunta algo curioso viendo que era un boleto de avión. Gedo. La oportunidad de tu vida querido hijo, diría sonriendo orgulloso. Fin del capítulo.